Buenos días, saludo desde la cocina de mi casa para la continuación de este vídeo, de estos serie de vídeos que estamos hablando sobre lo que es la evangelización o lo que es las misiones en Europa. En el último vídeo les hablé de la importancia como iglesia de poder saber a quién voy a apoyar y que también les dije que muchas veces somos inclinados a dar o a apoyar un proyecto solamente por la necesidad social que hay y pesa mucho más. Ahora, eso es el antes. Veamos el después, cuando un misionero llega a Europa. O sea, un país de Europa es muy caro para poder sostener un misionero. Es por eso que tan pocos misioneros están en este lugar. No porque no lo llama el Señor, sino porque no logran sostenerse. Yo conozco varios casos de misioneros que vinieron con mucha carga y un caso muy personal de una misionera que amamos con el corazón, que trabaja con nosotros y fue súper valiosa en la plantación de iglesia. Ella puso su corazón en el discipulado, es argentina, y ella se tuvo que volver porque no tenía apoyo económico. Pudo sostenerse, yo no me acuerdo si fueron 2 o 3 años, pero se tuvo que volver porque no había forma de poder sostenerse en el campo misionero. Ahora, ella se volvió a Argentina y ahora está en Argentina y es un comerciante en Argentina. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hace alguien que tiene un llamado tan fuerte a las misiones en Argentina? O sea, quiere venir a Europa, tiene el llamado de Dios, estuvo en Europa, pero no puede permanecer en Europa por los costos de Europa. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra familia, una familia, un tipo para vivir aquí donde yo vivo, en esta ciudad que es barata, no hablemos de Londres, yo no vivo en Londres, vivo en la ciudad de Peterborough. En esta ciudad, para poder pagar tu renta, para poder pagar tu coche, familia, no hablemos de ministerio, solamente para costear la familia necesitamos unos 2.500 libras. ¿Cuánto es eso en el peso argentino? Son unos 1,5 millones, 1,5 millones de pesos argentinos. En dólares pueden llegar a ser unos 3.000 dólares mensuales. Ahora, ¿cómo hace una iglesia argentina para mandar a un misionero 1,5 millones de pesos argentinos? Es imposible. ¿Cómo hace una iglesia de Centroamérica para mandar 3.000 dólares o un poco más para sostener a un misionero? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa ¿Por qué los misioneros trabajan en Europa? Entonces, el concepto está, el misionero viene y se deja envolver por todo lo que es el sistema y se pone a trabajar y se olvida. Sí, hay millones de casos. Hermanos, España se le llamaba el cementerio de misioneros por muchos años. ¿Por qué? Porque los misioneros que llegaban y se ponían a trabajar y después se perdían ministerialmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué el misionero trabaja en Europa? Porque no le alcanza. No te alcanza. Nosotros vivimos y gracias a Dios estamos en Inglaterra, es un país donde puedes trabajar. Pero en España, los misioneros que entran con visados religiosos no pueden trabajar. Si el gobierno te encuentra trabajando con visados religiosos, te expulsa del país. Entonces, el misionero que está hoy en España, que salió como misionero, no puede trabajar. O sea que depende exclusivamente de las ofrendas que les envían las iglesias. Y hoy, para sostener un misionero en España, necesitas por lo menos 1 millón de pesos. 1.500 dólares. 1 millón de pesos. Ahora, ¿cómo hace una iglesia para mandarle 1 millón de pesos a un misionero? No puede. Es imposible. Entonces, ¿qué hace el misionero? Se enfrenta a que tiene hijos, que tiene que pagar una renta. Y eso cuando la iglesia cumple. Nosotros, cuando salimos, los primeros 6 meses, las iglesias dejaron de apoyarnos. O sea, del 100% que iba a apoyarnos, que nos prometieron un apoyo económico, a los 6 meses se cayó el 50% de las iglesias, decidieron no ofrendar más. Entonces, tenés una familia que tiene 2 hijos, tenés una familia que no puede trabajar en España, pero de repente tiene el 50% de la economía para poder sostenerse. ¿Qué haces? Dime tú qué haces. Si vives en Argentina y de repente tu jefe te dice, bueno, a partir de hoy vas a ganar el 50% menos, ¿cómo sostienes tu familia? ¿Cómo pagas tu alquiler? O sea, ese es el momento donde el misionero decide poder ponerse a trabajar. No trabaja. Yo no conozco, por lo menos de lo que yo conozco, de lo que yo he hablado en España, y conozco mucho, viví casi una década en España y conozco muchos misioneros, con todos los que hablé ellos me han dicho, ellos tuvieron que trabajar porque no les alcanzaban las ofrendas. Un misionero que está bien sostenido económicamente desde su país no trabaja.
En España en ningún lado. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque le resta tiempo para el ministerio y uno sale con una carga bien fuerte ministerial para llegar. O sea, mientras la iglesia pueda sostener, las iglesias puedan sostener a un misionero, el misionero no necesita trabajar. El problema es que las ofrendas no te alcanzan. No te alcanzan, ¿por qué? O porque las iglesias no dan lo suficiente, o porque la iglesia da todo lo que puede y todo el esfuerzo necesario, pero cuando llega el cambio no te alcanza. Entonces, ¿qué tiene que hacer el misionero? El misionero se va a trabajar. ¿Cuál es el problema que el misionero comienza a trabajar? El misionero es que se comienza a dedicar más tiempo a su trabajo que al ministerio. No todo les pasa. Nosotros, gracias a Dios, nunca tuvimos que trabajar porque Dios nos ha bendecido. No por ofrendas que llegaban de Argentina, sino que Dios comenzó a bendecirnos de otros caminos, desde otras perspectivas. Dios nos bendijo y no fue necesario trabajar en España. Y por eso pudimos ser efectivos. O sea, un misionero que trabaja en España tiene que dividir su trabajo en su trabajo y el ministerio y en la familia. Entonces, siempre termina afectada la familia. O sea, no es que el misionero vaya a trabajar, el misionero necesita trabajar en España o en Europa porque no puede cubrir sus gastos básicos de comida y para su familia. ¿Ok? Yo creo que ya es bien por hoy. Continuamos en el próximo.